Bendiciones tengamos todos. Agradecido con Dios por la oportunidad nuevamente de estar por aquí, por este medio, por este canal, con el único propósito de ser edificados por la palabra y que esa palabra traiga luz a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestro ser para seguir caminando en esos principios eternos. Vamos a seguir esta serie que abrimos en el video anterior y el título de esta serie es Detectando el espíritu de religión, su operación y conociendo, y vamos a conocer también su naturaleza, vamos a estudiar su naturaleza. Entonces, entrando en materia ya, lo primero que vamos a encontrar al estudiar este espíritu es que Satanás va a centrar el ataque o lo centrará, es para desviarnos de nuestra verdadera vocación diaria a Cristo, para desviarnos. Entonces, ¿qué va a implementar él para desviarnos? Pero ya sabemos que él va a hacer lo que sea por desviarnos. Téngalo presente. Segunda Corintios, verso 3 del capítulo 11 de Segunda Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos, o sea, por los sentidos podemos ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto lo dice el apóstol de que teme por por esa, por esta razón, de que los sentidos puedan que de alguna manera sean extraviados o sean engañados como por astucia fue engañada Eva en el huerto. Entonces, mire que para el apóstol Pablo, hacerlo que de sus labios pronunciar esta palabra de temer tenía que ser algo de mucho peso, de mucha importancia, porque pues, conocemos por lo trillado y por lo vasto que él, la vasta experiencia que él tenía en el ejercicio del ministerio, pero no teniendo, o sea, no queriendo decir que él tenía esta preocupación. Ok, entonces, ¿por qué el ataque viene por los sentidos? Es la pregunta. ¿Por qué viene por los sentidos y no por otro lado? Y ya sabemos que va a venir por los sentidos y va a venir para querer distraernos, desviarnos, desenfocarnos de la verdadera fidelidad o de la sincera fidelidad a Dios. El objetivo va a ser del espíritu religioso es distraernos, desviarnos, entretenernos, como decíamos en el video anterior. Entonces, ¿por qué el ataque viene a los sentidos o viene al sentido? Tiene una razón de ser o tiene una razón clave de ser. Los sentidos están en el alma y el alma es la que está siendo en este momento procesada, transformada o siendo regenetizada por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el alma. El alma es la que está recibiendo el proceso de reforma, porque en el espíritu ya hubo un suceso y nacimos de nuevo. Y según Corintios 6:17 de la segunda carta, dice que somos, si nacemos de nuevo, según de Corintios 5:17, y según de Corintios 6:17 dice que si nos unimos al Señor, uno es con Él, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el espíritu no tiene problema. El problema está en el alma mientras se regenera, mientras es transformada al diseño original, al estado que se perdió en el huerto del Edén, cuando la raza humana murió o pecó y se separó de Dios. Entonces, en ese sentido, el enemigo va a hacer, se la va a jugar de cualquier forma para distraernos, para que esa relación no tenga la misma empuje, la misma eficacia. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy despierto, el espíritu despierto, saber que va a trabajar, va a venir a querer mezclar, va a venir a querer confundir. De ahí la importancia de saber, conociendo al enemigo, de saber por dónde viene para nosotros saber contrarrestar la acechanza del enemigo. No tenemos que ignorar las maquinaciones. Una de ellas es que nos va a tratar de
mezclar las cosas o va a tratar de que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Entonces el espíritu religioso sabe que no tiene parte en nosotros, en nuestro espíritu, en el espíritu de nosotros. Porque si hemos sido renacidos, estamos ya habitados por Cristo. Si usted ya nació de nuevo, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas se han hecho nuevas. Si usted ya nació nuevo, si ya nació de nuevo, usted ya está habitado por la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo. O sea, ahí no tiene operación, no tiene rango de manifestación el espíritu religioso en el espíritu de la persona, porque ya es uno con él. Estamos, dice según Efesios, dice que estamos sentados en lugares celestiales. Pero el alma todavía está, es ese proceso de santificación, de reforma, el alma. Y en él mientras es donde viene el ataque, donde se la va a jugar. Entonces esa táctica principal de Satanás a través de ese espíritu religioso vendrá sobre las congregaciones o sobre los creyentes para que mezclemos lo espiritual o lo santo con lo profano o lo espiritual con lo que no es del espíritu. Entonces ahí nace la falsificación del verdadero amor. O sea, él va a trabajar, va a golpear o va a disparar por cualquier dirección para que nosotros caigamos en ese terreno y no caminemos en una verdadera adoración al Padre. Entonces cuando Dios, aquí hay una historia, cuando Dios le pide por primera vez al hombre que se acerque a él, por primera vez, fue a Caín y Abel, que es donde dije en el video pasado que la religión nace en el capítulo 4 del libro de Génesis, porque ahí es donde está ese relato. Génesis capítulo 4 está esta historia, donde Caín y Abel es por primera vez que se tratan de acercar a Dios. Mire para que usted vea cómo desvió en el acto aquí en Caín, desvió lo que está hablando Pablo. Temo que sean desviadas nuestro sentido de la verdadera adoración a Dios. ¿Por qué verdadera? Porque ya les explico. Adán y Eva en el capítulo 3, verso 21, 22, capítulo 3 de Génesis, verso 22 por ahí, 21, 22, el Señor sacrifica un animal para cubrirles, porque ellos se habían dado cuenta que ya estaban desnudos, cosa que estando en el estado de inocencia, no sabían que estaban en ese estado de desnudez. Pero una vez que entraron en conciencia, o sea, que se cae o muere la raza humana, sale esa franja, esa separación o la muerte espiritual, thanatos del griego, el Señor tuvo que hacerse de unas pieles de unos animales para poder cubrirles, para que se pudieran acercar a Él, porque su santidad los mataba, los aniquilaba, como les pasó a todas aquellas personas hasta Cristo en la cruz, hasta Jesús en la cruz. Todas esas personas no podían residir el Espíritu en ellos porque Cristo no había hecho la obra vicaria, la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor le enseñó al primer matrimonio, le enseñó cómo acercarse, según su modelo, según su intención, cómo acercarse a Dios, la verdadera relación, la verdadera adoración, la verdadera intimación entre ellos. Intimaban directamente, cara a cara. Una vez que se separa, el padre tuvo que sacrificar unos animales para traer unas pieles y cubrir tanto al hombre como a la mujer, dando una enseñanza que para poderse acercar a él tenía que haber, para poder haber remisión de esa falta, de ese pecado, tenía que haber expiación, sangre, derramamiento de sangre. Y él recibía, por ese derramamiento de sangre, tipo de Cristo, muchos años más adelante en la cruz, él recibía o él se acercaba, en este caso, a Adán y a Eva. Esto lo sabía Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con su sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Eso lo estableció Dios con la primera pareja. ¿Cómo? Donde
sacrificó los animales para poder cubrirles. Entonces nadie se podía acercar a Dios más que a través de la sangre. Sangre para cubrir, sangre tipo de Cristo, sangre expiatoria, o la sangre que virtió Cristo en el madero para ser nosotros justificados. Entonces, sin esa sangre nadie se podía acercar a Dios. Era la única forma que Él estableció con la primera pareja. Esa forma fue la que Dios dispuso para que se acercaran a Él en ese pacto, en el antiguo pacto. Entonces Caín sabía perfectamente cómo acercarse a Dios. Y Abel también. Pero Abel siguió las instrucciones. Abel fue al campo, agarró la más gordita y la sacrificó. Abel fue y le trajo a Dios una ofrenda de un animal, que ya ustedes saben la historia, la expió en el campo, la sacrificó, hubo derramamiento de sangre y esa sangre fue derramada y presentó esa ofrenda al Señor, y dice la palabra que agradó ante los ojos de Jehová la ofrenda de Abel. Ese es el diseño original. Ese es el que, respetando el pacto, así es que tenemos que caminar nosotros hoy. Obediencia. En una parte dice que Él quiere más obediencias que sacrificios. Los sacrificios eran en el antiguo. Hoy, ¿cómo quemamos nosotros esa fragancia grata ante su presencia? Con obediencia. Y no se puede obedecer si no hay una alma quebrantada, sumisa, una alma dispuesta a hacer la voluntad de Dios, como decía Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa es una alma abnegada, negación. Se negó a hacer su proyecto, a hacer su sueño, y cumpliendo el sueño del Padre, cumplió, o sea, en el sueño del Padre, en el caso de Jesús, estaba el sueño de Jesús cumplido. O en otras palabras, en usted cumpliendo el propósito eterno, están sus sueños cumplidos, están tus metas, están todos los umbrales del éxito tuyo, ya están ahí tipificados. Cumpliendo el propósito eterno, tú cruzas todos los umbrales del éxito aquí en esta tierra. Entonces, Caín sabía cómo acercarse, y Abel también. Abel apostó por la sangre. Abel apostó por el diseño original, cosa que usted y yo tenemos que apostar hoy. Las congregaciones tenemos que apostar hoy según el pacto, caminar en Cristo, caminar en la experiencia de manifestarlo a diario. Pero la religión no le gusta esto. La religión quiere acercarse, como ya le voy nos va a enseñar la palabra aquí. Entonces, Caín sabía precisamente cómo acercarse a Dios. Cuando se acercaron a Dios, cuando se acercó a Dios Abel, le trae a Dios una ofrenda de un animal que le expió en el campo, y hubo sangre, y hubo derramamiento de sangre, y su sangre fue derramada, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Pero cuando Caín se acercó a Dios, le quiso dar a Dios el fruto de su trabajo, el sudor de su frente. ¿Estaba mal? No. ¿Estaba mal darle el fruto de su trabajo? No. A veces está mal como nosotros queremos entregarle cosas a Dios hoy. No. El esfuerzo que estás haciendo para agradarlo, tu esfuerzo está mal. No. Pero choca con el diseño que fue establecido para este pacto hoy, como chocó Caín, porque no se podía acercar a Dios con el sudor de la frente, con el fruto del trabajo. No era la manera, no era el modelo, no era la forma, no fue la intención de Dios. Él puso como resultado que tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que haber expiación, tenía que haber algo, porque lo había establecido, lo establece la palabra 9:22 del libro de Hebreos, que para acercarse a Dios o para que haya remisión de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Ese era el modelo. Y como toda alma ególatra, como toda alma ingobernable, nosotros queremos hacer lo que creemos, pero no lo que nos ordena nuestro Padre en este tiempo. Y ahí es donde ha tomado mucho terreno la religión,
por querer nosotros caminar en el individualismo, separados de Dios. Cuando tu alma, tu ser, nosotros no fuimos hechos para vivir, para caminar separados de Dios. De hecho, 6:17 de 2 Corintios dice que nos hacemos uno con Él. Ese es el diseño. Entonces, cuando Caín se quiso acercar por los frutos de su trabajo. Estaba mal, no, por el sudor de la frente, tampoco estaba mal. Por el resultado de su esfuerzo, tampoco estaba mal. Pero Dios rechazó la ofrenda de Caín porque era a través de la sangre derramada. No como nosotros queremos hacer a veces. Entonces tenemos que entender que el pecado en el hombre produjo una patología de imposibilidad. El pecado nos separó, Thanatos nos separa, creó el abismo y no podemos ahora acercarnos a él, sino por la obra vicaria, por la obra mediadora entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso dice la Escritura, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No como nosotros queremos acercarnos hoy. La religión fue tan tenaz que el Señor mandó a orar, a ayunar una sola vez al año. Y vino la religión a través de los instrumentos de los fariseos y querían demostrarle, sacarle argumentos humanos, sacarle a los discípulos del maestro, a los discípulos de Juan, que ellos ayunaban todos los días, que ellos oraban todos los días, que ellos ayunaban y esta gente no estaban en ayuno. Y sonaba muy espiritual al alma, al ego, a la prepotencia, al orgullo, a la altivez. Nosotros ayunamos todos los días. Y Jehová de los ejércitos había mandado que se ayunara una vez al año. 58 de Isaías. Pero la religión mezcla, cambia el ladrillo y la brea por, o sea, hay una mezcla. Y si no detectamos el diseño original o no lo tenemos, o no tenemos la imagen del diseño original, somos succionados, somos embuidos, somos anclados por este espíritu muy peligroso. Que decíamos en el video anterior que fue el que le hizo el que le hizo la afrenta a Jesús, el que lo trabajó de una manera sistemática. Todo el contubernio, de una manera, el espíritu más, el antagónico, el que estuvo en contra de Jesús fue el espíritu de religión, más ninguno. Entonces hoy opera en nuestras congregaciones por no manejarnos nosotros en el diseño original. Entonces tenemos que entender que por habernos separados en el huerto, el pecado produjo una patología en el hombre de imposibilidad para acercarnos a él. Entonces el hombre, para poderse acercar a Dios en religión, quiere acercarse como lo hizo Caín, por sus frutos, por méritos, por esfuerzos humanos. Pero Dios no lo estableció en el antiguo pacto ni en el nuevo tampoco. En el antiguo pacto le dijo a Adán, en ese cuadro natural, ustedes para que se acerquen tiene que haber remisión. De hecho, les consiguió las pieles. Y Abel sí tomó el camino de la sangre. Entonces, ¿por qué rechazó la ofrenda? ¿O por qué rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué la rechazó? ¿O por qué rechaza su ofrenda? ¿O por qué rechazó la de Caín? Por ese acto de soberbia. Porque era a través de la sangre, por ese acto de prepotencia, de querer llevar el esfuerzo, el sudor. ¿O acaso Jehová no conocía lo más íntimo de este hombre? ¿O acaso el Señor no conoce lo más fuerte, pero también conoce lo más débil suyo? Estamos en el mismo escenario, solo que en diferentes dispensaciones y en diferentes pactos. Pero es el mismo Dios, es la misma relación. Es la misma adoración. Entonces, en ese acto de Abel querer entregarle a Dios por méritos, por esfuerzo, ese fue el acto que consumó el espíritu religioso para mostrarse aquí en la temporalidad. A través de ese acto de Abel nace la religión.
Es un acto, en ese acto se materializó su gesta. Ahí gestó, el espíritu religioso gestó la procedencia, la manera, cómo se iba a mover desde ahí en adelante. Entonces, para cerrar este vídeo, vamos a dejar claro qué son las religiones. Las religiones es tratar de acercarse a Dios mediante dos cosas. Escuche bien, ¿qué son las religiones? Las religiones es tratarse de acercarse a Dios mediante dos cosas. Número uno, sacrificio humano, fuerza, ego. Y número dos, las obras humanas. Número uno, le repito, sacrificio. Le gusta ser sacrificado. Y número dos, las obras humanas. Así es que es donde se basan las religiones, en el humanismo. O sea, todas las religiones, hay más de 1000 religiones para este tiempo. El sintoísmo, el judaísmo, la filosofía religiosa, el catolicismo romano, los testigos de Jehová, el mormonismo, todas las religiones se basan en sacrificios y obras humanas. Hagámonos un nombre, capítulo 11 del libro de Génesis. Hagámonos un nombre, obras humanas. Quiero yo llegar. Eso es religión. Cuando nosotros caminamos en esa prepotencia, ese ego, esa altivez, eso es religión. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Quien nos da la competencia es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Usted solamente es el instrumento. Cristo es todo, mas no vivo yo. En el siguiente vídeo vamos a seguir trabajando en base a ir detectando y conociendo más este espíritu, para que de esta manera nosotros podemos caminar más en libertad. Si conoceréis la verdad, que es Cristo, esa verdad nos hace verdaderamente libres. Bendiciones, bendiciones, mis amados.